Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nosotros tenemos algo que aprender. Y queremos conocer siempre sobre la vida de Jesús. Cómo Jesús también sufre, cómo también Jesús llora, cómo también Jesús ríe, cómo también Jesús cura a los enfermos, cómo Jesús padece y muere por nuestros pecados, cómo Jesús resucita y tantas cosas que vamos a ir conociendo en nuestra catequesis, queridos chicos. Muy bien, Ana Belén, ¿cuál es el tema que hoy nosotros queremos aprender con Jesús en nuestra catequesis? El tema del día de hoy es Jesús es tentado. Jesús es tentado. Muy bien, queridos chicos, entonces vamos a estar también nosotros atentos, porque quiere decir que también Jesús recibió mucha tentación. Y vamos a ver cómo Jesús vence a esas tentaciones, porque nosotros tenemos que aprender de Jesucito cómo tenemos que ser nosotros. Y bueno, como siempre, desde la Biblia y desde la palabra de Dios tenemos que ir aprendiendo. Queridos chicos, escuchemos a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen con piedra alguna». Jesús replicó: «También dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios». A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus maravillas y grandezas, y le dijo: «Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras». Jesús le dijo: «Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él lo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos chicos, entonces nosotros hemos escuchado esta palabra del Señor, cómo Jesús vence a las tentaciones, cómo Jesús se pone en contra de todo aquello que es malo y todo aquello que nos puede llevar hacia el mal. Que también nosotros, si asumimos el mal, queridos chicos, después vamos a hacer el mal. Entonces, Ana Belén, si nosotros asumimos el mal, ¿qué vamos a hacer? El mal. El mal. También nosotros vamos a hacer el mal si nosotros nos dejamos tentar y si caemos en esa tentación. Muy bien, queridos niños, estén atentos porque volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Monte Santo. Moisés empezó a subir el Monte Santo para llegar a su cumbre, porque quería hablar con Dios y quería estar solo al hablar con Él.
Cuando llegó a la cumbre, Moisés llamó a Dios. Señor, Señor, aquí estoy. Moisés, Moisés, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os traje a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Queréis hacer lo que dijo el Señor? ¡Sí queremos! Jehová dijo, ve al pueblo y santifícalos y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque el Señor descenderá sobre el monte Sinaí. No subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá, y yo vendré en una nube. Pasaron 3 días y en la mañana, Háblanos, Señor. Tu siervo te escucha, aquí estoy. de pronto apareció una enorme nube sobre el monte y el toque de trompetas inundó el aire. El pueblo se estremeció cuando el sonido de las trompetas aumentó y el Señor le habló a Moisés. Háblanos, Señor, tu siervo está aquí, háblame. Moisés, escúchame. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No esculpirás ni dibujarás ninguna imagen o semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor, castigaré la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 7ª generación. Desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, de lo contrario multitud de ellos caerá. También los sacerdotes que quieren acercarse al Señor deben santificarse antes, para que el Señor no haga en ellos estrago. Ahora desciende del monte Sinaí, después volverás a subir con Aarón, pero recuerda decirles a los sacerdotes y al pueblo que no traspasen los límites para verme a mí, el Señor, y así no hacer en ellos estrago. Luego Moisés regresó al campamento en donde el pueblo lo esperaba. Cuando apareció por entre la niebla, su ánimo era evidente. Estaba inquieto porque el Señor quería que le comunicara un pacto al pueblo. ¡Miren! Quiero escribir todo lo que el Señor me dijo y luego iremos a la montaña juntos. Esa misma noche, Moisés escribió las palabras habladas por Jehová, y después de terminar su trabajo, se durmió. Se levantó temprano en la mañana, y con la ayuda de su pueblo edificó un enorme altar al pie de la montaña, y también 12 varas, una para cada tribu de Israel. Luego ofreció al Señor todos los sacrificios que había hecho el pueblo, y habló las palabras del Señor a las personas que había alrededor. Estas son las palabras que el Señor me pidió hablaros cuando estaba en el monte Sinaí, y que yo escribí en este pergamino para vosotros. Haremos lo que Jehová nos ordena. Lo respetaremos a Él, este pergamino y las palabras de Jehová. Los hebreos lo respetarán en el nombre del Señor de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la sangre del pacto que Jehová hizo con vosotros, y todos debéis jurar a una voz. Haremos todo lo que Jehová ordenó, bendito sea su santo nombre. Y el pueblo repitió a una voz: Haremos todo lo que Jehová ordenó, bendito sea su santo nombre. Haremos todo lo que Jehová ordenó, bendito sea su santo nombre. Con respecto ahora a Monseñor, ¿quién es un cardenal? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se relaciona con el Papa, de las funciones que recibe? Y sobre todo ese empeño, ¿cómo usted está realizando esa tarea que le han encomendado?
Bueno, un cardenal es un cristiano, para empezar, un hijo de Dios, normalmente sacerdote, casi siempre obispo, al cual el Papa le pide formar parte de su consejo. Los cardenales somos los consejeros del Papa. Antiguamente eran todos los sacerdotes de la diócesis de Roma, porque no hay que olvidar que el Papa es el obispo de Roma, o al revés, que el obispo de Roma es el Papa. Cuando los cardenales se reúnen para elegir al Papa, en realidad no eligen al Papa, eligen al obispo de Roma. Y automáticamente el obispo de Roma, sucesor de Pedro, es el Papa, punto de unidad de todos los obispos del mundo y de toda la Iglesia. Todos los cardenales somos aquellos que estamos alrededor del Papa, pero alrededor quiere decir a miles de kilómetros también, No estamos todos en Roma, yo no vivo en Roma. Y desde que me nombraron cardenal no he puesto el pie en Roma después. Una vez he ido, sí, no, en febrero. De manera que el Papa puede consultarnos ciertas cosas y sobre todo lo que es más característico es que cuando un Papa fallece o presenta su dimisión, como en el caso de Benedicto XVI, son los cardenales los responsables de elegir el nuevo Papa. Los cardenales de menos de 80 años, porque a los 80 años se continúa siendo cardenal, pero sin derecho a participar en esa reunión que se llama cónclave, que significa conclave, con llave, porque se hace encerrados completamente y nadie sale hasta que el Papa ha sido elegido. Esa es la característica, digamos, más resaltante de ese grupo que se llama Colegio Cardenalicio, del cual formamos parte unos 220 de todo el mundo, pero solamente 120 con derecho a elegir al Papa. Y esos 220 cardenales están distribuidos por el mundo entero. En un principio eran todos de Roma, después italianos, después más o menos europeos, pero ahora somos cardenales de los 5 continentes. Y algunos se dirá, lo he escuchado muchas veces, ¿y por qué en Paraguay no hay un cardenal cuando lo hay en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, que es más pequeño que Paraguay? Los cardenales no somos ni de Paraguay, ni de Uruguay, ni de Chile, ni de nada. Los cardenales somos de la Iglesia, somos consejeros del Papa. Entonces la nacionalidad es indiferente. Yo mismo soy cardenal ¿de dónde? Soy cardenal de España porque he nacido en España. Soy cardenal de Paraguay porque tengo la nacionalidad paraguaya. Soy cardenal de Marruecos porque estoy trabajando en Marruecos y mi lugar es arzobispo de Rabat. Entonces cada uno lleva el agua a su molino y me apunta en su lista, pero no tiene nada que ver. Y voy a decir una cosa, una iglesia, la iglesia paraguaya, no es importante porque tenga o no tenga un cardenal. Es más importante tener a San Roque González de Santa Cruz o tener a la Chiquitunga Beata María Felicia, creo que es, o es más importante tener personas santas, laicos comprometidos, que tener 1 o 2 o 3 cardenales. No hay que darle importancia a eso, lo que importa es la calidad de vida cristiana que tiene que tener toda comunidad, toda iglesia en el país que corresponda. Así que no lamenten el que no haya un cardenal que esté permanentemente en Paraguay, eso ni añade ni quita a lo que es la calidad de la iglesia paraguaya. La calidad de la iglesia paraguaya está en ti, en cada uno de ustedes, en su vida de compromiso por la justicia, por la paz, por la vida, por la verdad. Ahí es donde se juega el partido, no en los pasillos del Vaticano. Entonces, soy cardenal y soy miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, porque como trabajo en un país donde la mayoría son musulmanes, el Papa quiere favorecer el diálogo islamo-cristiano entre musulmanes y cristianos. Y lógicamente nosotros estamos en el lugar más adecuado para practicarlo y llevarlo adelante. Pero mi trabajo es ser arzobispo de Rabat y ahí es donde yo estoy. Lo de cardenal es como un suplemento. Tengo una iglesia en Roma. Todos los cardenales simbólicamente
se nos da una parroquia o una iglesia en Roma, como para recordarse que los primeros cardenales eran todos los sacerdotes de Roma. La mía es la de San León I, Papa, y tuve que ir una vez a tomar posesión de mi parroquia, pero después ya no he vuelto más. Cada vez que vaya a Roma procuraré visitar esa iglesia para saludar a los que son mis parroquianos en la distancia y en la lejanía. Así es la cosa. ¿Y con su párroco ahí en Roma está en comunicación? Sí, pobrecito murió. Después de que le saludé, era el padre Vito, falleció, y ahora hay otro que ya se ha puesto en contacto conmigo y yo con él. Y sí, cuando es la fiesta de San León, por ejemplo, procuro enviar un mensaje por internet o de tanto en tanto pedir noticias, o ellos me las mandan. Así que hay un enlace afectivo, de interés mutuo, de oración, rezan por mí. En la fachada de la iglesia han puesto mi escudo de armas, el escudo episcopal que tengo, como diciendo, aquí esta iglesia le pertenece al cardenal Cristóbal López ahora. Pero bueno, esos son detalles que son más bien de tipo histórico, afectivo, burocrático en cierta forma. Lo importante es que estemos al lado del Papa y le apoyemos, que buena falta le hace, porque tiene sus dificultades el estar al frente de una comunidad como es la Iglesia Católica en estos momentos concretos. Así que también invito a todos a mantenerse fieles al Papa, rezando por él, porque él lo pide en toda circunstancia, y sobre todo siguiendo la enseñanza y el ejemplo que él nos da, porque en eso es maravilloso. Papa predica con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Por ejemplo, nos dice que hay que ir a las periferias, y él lo cumple porque no ha ido a España, no ha venido a Argentina, no ha estado en Francia, y sin embargo vino a Marruecos, fue a los Emiratos Árabes Unidos, ha estado en República Centroafricana. O sea que cumple aquello que él dice y que nos pide a todos, de estar en salida, de ir hacia las periferias. Antes había ciudades que tenían cardenal siempre, por ejemplo París, Milán, Venecia, Madrid. Ahora resulta que los obispos de Venecia, de Milán y de París no son cardenales, y el obispo de Rabat, que es una diócesis con 30.000 cristianos, es cardenal. Entonces el Papa, en ese sentido, elige a los cardenales según su propio criterio, buscando mucho que sean lo más posible universales, de todos los países, que estén en contacto con el pueblo, que estén verdaderamente en las periferias existenciales, y no tiene en cuenta la importancia de una ciudad o de una diócesis tradicionalmente. Niños, estamos siguiendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con nuestra catequesis siempre. ¿Cuál es, Ana Belén, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Jesús es tentado. Jesús es tentado. Y vamos a ver un poco qué nos dice Jesús mismo, qué nos va enseñando. Vamos a ir aprendiendo cosas interesantes sobre la tentación para poder evitarlo. Le escuchamos a Ana Belén. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan que después de su bautismo, Jesús se retira al desierto y allí sufre el acoso del mal, y en un momento de prueba es tentado por el demonio. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Después del bautismo, entonces Jesús dice que es llevado por la fuerza del Espíritu al desierto. Pero en ese desierto, queridos chicos, el diablo, el mal, Satanás viene y le tienta a Jesús. Justamente, Satán es una palabra, queridos niños, en hebreo, una palabra hebrea. Entonces, tentación, tentador se dice Satán. Ana Belén, ¿cómo se dice entonces en tentador en hebreo? ¿Cómo se dice? Satán. Satán. Y de ahí viene entonces Satanás, ¿entienden? El que te está tentando, queridos chicos. Y entonces dice que Jesús es llevado al desierto y allí recibe el acoso del mal que le quiere echar en el pecado.
Vamos a seguir escuchando más y estén muy atentos a lo que nos va diciendo Ana Belén. Este hecho puede parecernos muy extraño y llevarnos a preguntarnos, ¿cómo pudo Jesús tener tentaciones, ser alcanzado por las fuerzas del mal y sufrirlas, si Él es el mismo Dios hecho hombre? ¿Se dan cuenta? Esa es la preguntita, queridos chicos. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, va a tener que ser tentado? ¿Cómo es eso? Nadie quiere entender, porque Él es Dios, dice, y entonces no va a recibir ninguna tentación. Pero no se olviden que Jesús es Dios y es hombre. Ana Belén, Jesús es Dios y es hombre. Hombre también. Y entonces por eso viene Satán y le quiere echar en la tentación. Viene a acosarle y viene y le dice de todo. Y ahí vamos a seguir mirando, como escuchamos en el Evangelio, las tentaciones, porque Él tiene el poder de Dios. Pero hay tantas tentaciones, así como Jesús también fue tentado, también nosotros, queridos chicos, somos tentados por el mal. Pero vamos a seguir escuchando algo más en nuestra catequesis sobre esta tentación para con Jesús. Para tener claridad sobre esto, debemos saber que Jesús también era verdaderamente hombre y que la tentación no es lo mismo que el pecado. Como hombre, Jesús sintió nuestras mismas limitaciones. Tuvo que decidir y elegir. Luchar para ser fiel a la voluntad de su Padre, Dios. Eso es la tentación. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? La tentación siempre vamos a tener. Eso nos quiere decir. Y Jesús también era hombre. Ana Belén, Jesús también era hombre. Y entonces, como Jesús también es Dios y hombre, entonces recibe también la tentación. Pero decíamos en nuestra catequesis que lo importante es que Jesús lucha contra esta tentación, lucha contra el tentador. Esto nos está enseñando a cada uno de nosotros, queridos niños, a estar siempre atentos contra el tentador. Entonces, Ana Belén, tenemos que estar siempre atentos contra el tentador. El tentador, el Satanás, el Satán, el demonio, el que nos quiere echar en el pecado. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Y en este día, 27 de julio, quiero agradecer también al Señor un año más de vida. Agradezco entonces hoy en mi cumpleaños al Señor por tanta bendición, tanta riqueza que el Señor me ha ofrecido y que eso mismo también el Señor pueda ofrecer por medio de este servicio también para llegar, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, esta gracia que el Señor nos dona a nosotros. Muchas gracias y que Dios también nos bendiga a todos. Y escuchamos hoy del libro del Éxodo, estamos en el capítulo 33, del 7 al 11. El Señor hablaba por medio de Moisés. Lleva por medio de Moisés. En aquellos días Moisés tomó la tienda y la plantó afuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que consultar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Y así sigue esta palabra de Dios, pero enseñan de en este día. Quiere decir que el Señor tiene ese lugar tan específico para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Cada uno de nosotros tiene que tener su tienda del encuentro. Upeacos y sejina peñan de yaramba ella paujoñe ñanendie. Peñane apeto ume, peñane conciencia, la conciencia es lo elemental, lo fundamental.
Ahí nosotros encontramos, queridos hermanos, lo que es principalmente nuestro camino de santidad. A través de la conciencia nosotros hacemos este camino. Es allí donde Dios está hablando con nosotros. En síntesis, esa es nuestra tienda del encuentro. Este es el lugar donde el Señor comienza a hablarnos. Este es el lugar donde el Señor comienza entonces a manifestarse. Vamos a pedir esta gracia hoy especialmente a Dios, que nos guíe, que nos haga entender que Él se manifiesta continuamente. Vamos a entender que Dios nos quiere tanto, que nos ama y que nos habla a través de nuestra conciencia. Y en la medida en que nosotros lo escuchamos, ciertamente que también nosotros vamos a responder mucho mejor a todo lo que Él nos está pidiendo, para que podamos realizarnos, para que podamos cumplir bien con aquello que Él nos está pidiendo, que Dios nos está pidiendo a través de todas las gracias también que Él nos ha regalado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, qué lindo eso, queridos chicos. Y ahora vamos al momento de las preguntas. Yo sé que todos ustedes tienen su cuadernito y algo para escribir. Ana Belén, queridos niños, ¿ya están preparados? Porque les voy a hacer la primera preguntita. ¿Qué hace Jesús después de su bautismo? Jesús, después del bautismo, se retira al desierto y es tentado por el demonio. Muy bien, qué buena respuesta. Jesús entonces es tentado por el demonio una vez que se ha bautizado, porque ustedes saben, queridos chicos, que el bautismo para nosotros significa el compromiso. Yo me comprometo a seguir a Jesús, yo me comprometo a ser un buen chico. Eso quiere decir bautizarse. Y entonces cuando vos te comprometés con Dios, ahí te vienen las tentaciones. ¿Por qué? Porque vos querés hacer bien las cosas, pero el demonio te tienta. El Satán, que quiere decir tentador, quiere que hagas mal las cosas. Bueno, queridos chicos, atención que viene la segunda pregunta. ¿Cómo es que Jesús, queridos chicos, pudo tener tentaciones? Jesús pudo tener tentaciones, ya que Él era verdaderamente hombre. Y la tentación no es lo mismo que el pecado. Muy bien, porque Él era hombre igual a nosotros, queridos chicos. Además de ser Dios, Jesús era hombre. Dios y hombre. ¿Quién era Jesús entonces, Ana Belén? Dios y hombre. Y hombre. Y entonces, como Él era verdaderamente hombre, también tuvo tentaciones. Pero dijiste una cosa muy bien, Ana Belén. Pero la tentación no es ¿qué cosa? No es lo mismo que el pecado. No es lo mismo que caer en el pecado. Podemos tener tentaciones, pero Jesús venció a las tentaciones. ¡Qué lindo! Y ahora vamos a ver si sabemos responder a esta tercera preguntita. Atención, ¿cuál fue y cómo fue, querida Ana Belén, queridos niños, esta tentación que sintió Jesús? Jesús tuvo nuestras mismas limitaciones y tuvo que luchar y decidir contra el mal. Bueno, ¿se dan cuenta, queridos chicos? Jesús tuvo que decidir, tuvo que luchar, así como nosotros tenemos nuestras tentaciones, las mismas tentaciones también tuvo Jesús. Pero Él entonces también, así como nosotros, tenemos que luchar y tenemos que vencer. Jesús luchó, Jesús venció al mal. También nosotros, queridos chicos, entonces, ante las tentaciones, porque dijimos que la tentación no es lo mismo que el pecado. El pecado no es lo mismo que el pecado. Entonces, quiere decir que vamos a sentir tentaciones. Lo importante es no caer en la tentación. Muy bien, queridos chicos, así vamos terminando por el día de hoy nuestra catequesis. Y vamos a rezar el Padre Nuestro, porque al final de esta oración nosotros decimos, líbranos de la tentación. ¿Qué decimos, queridos chicos, en esta oración? Líbranos de la tentación. Muy bien.
Entonces vamos a poner así nuestras manitos y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y la bendición, queridos chicos, hoy descienda sobre cada uno de nosotros y nos libre de toda tentación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.